Bueno, pues 21 de febrero. Estamos aquí en Playa Mamitas el día de hoy. Como veis, el día bastante nublado, ha llovido toda la mañana. Y yo os quiero presentar el desarrollo de Lis Selva con su avance de obra y lo bueno que podéis invertir todavía en Tulum, en una zona que va a tener una alta plusvalía una vez que abran la carretera que lleva, la calle que lleva a la Quinta Avenida hacia el mar, hacia la zona hotelera. Pues lo podéis comprar por debajo de los $80.000 todavía, y se va a entregar, se espera que se entregue para agosto o septiembre aproximadamente. Así que es un desarrollo que podéis comprarlo con un equipamiento bastante bueno. Ahí lo voy a presentar el desarrollo junto con Angie. Vamos a hablar de la oficina y después nos vamos a ir donde está el desarrollo. Y vamos a tener un vuelo de dron del Chavalote también. Son departamentos tipo estudio. Así que el vuelo de dron también lo está haciendo aquí en Playa Mamitas el Chavalote ahora. Ahí está Adrián en el Chavalote. Hay oleaje y a veces olas muy altas aquí. De vez en cuando me asusta alguna que otra, pero disfrutando del agua como cada día, lo que tengo que hacer. Me encanta bañarme. Bueno, pues os dejo Lis Selva, de ese desarrollo en Tulum, y nos volvemos aquí a Playa Mamitas. El micro, pero te voy a saludar, te voy a poner el micrófono y mientras te ponemos el micrófono quiero hablar de Lis Selva. Está aquí en Tulum, es un desarrollo. Está en una ubicación que su precio es tan bajito que tú vas a poder invertir de una manera por los mismos metros cuadrados, pero ganándole casi el 100% del departamento al precio cuando ya se abre esa calle. Dentro de 2 o 3 añitos ese departamento o desarrollo se va a revalorizar en el 100%. Estoy seguro de eso, pero vamos a conocerlo. Bueno, pues es región 15, Paco, región Sí. 15 ya. Ah, y el micro. Pues Yo quería pensaba que que parara para que no se escuchara. Nada, ya estamos así en la región 15 de Ahí Tulum, no que me no lo oís. había dicho todavía. Ahora veremos la ubicación dentro del mapa. Pues, Bueno. Angie, perdona que te haya pillado así, sin el micrófono. Estábamos aquí hablando, todo emocionados. Que bueno, Chavalote, Hola. gracias por tu ayuda. De nada. Bueno, pues como veis, el edificio lo vamos a tener aquí en esta ubicación, como estáis viendo, en este punto rojo, donde tenemos la avenida Kukulcán de Tulum. Ajá. Y la Quinta Avenida. Esta Quinta Avenida no llega todavía a lo que es el mar, en lo que es la zona hotelera. Se va a abrir Exacto. próximamente, y esta sí, esta ya nos llega al mar. Actualmente entramos por esta avenida de aquí, Ajá, que es la calle 38. 39. Exacta, Calle la 39, 39, sí. exactamente. O sea, ahí ya encontramos algunos desarrollos terminados. Como te decía Paco, ahorita vamos a ir a hacer el recorrido, pero están algunos de Mystique. O sea, desarrollos de prestigio acá en la zona, la verdad. Y bueno, muy bien que comentas lo de la Quinta Sur, porque es una avenida planeada en el PDU de Tulum, en el Plan de Desarrollo Urbano, que va a ser una de las avenidas importantes para bajar a la playa y zona hotelera en Tulum. Entonces, cuando esta avenida está abierta, que como bien dices es en unos años, no es tan inmediato, pero en unos 2, 3 años puede ser que suceda, bueno, pues tendremos una avenida muy cercana para llegar a la playa mucho más rápido. Ahora mismo no es tierra, no es carretera asfaltada, pero en cuanto lo hagan y cuando se una aquí a la Quinta Sur, y todo lo que estamos comprando por acá, todos los que han invertido con tiempo van a tener un valor agregado. Eso lo digo porque muchas veces podemos tener lo que es beneficios, tanto por lo que son las rentas en su momento o por la plusvalía que genera el departamento, dependiendo a qué precio lo has comprado, ¿no? Todavía tenemos opciones de compra y a muy buen precio todavía, con un descuento del 5%, ¿no? Actualmente hay un 5%, empezando con un 30% de enganche. Y tenemos los departamentos que no son nada pequeños, son 40 y tantos metros. Sí, desde 42 metros están los estudios, son unidades tipo estudio y estudios penthouse. El penthouse ahorita lo analizamos, es en 2 niveles y es prácticamente tener 2 estudios en tu departamento. Y estamos hablando que los precios de los estudios están por debajo de los $100.000. Así es. Y por debajo de los 90.000 todavía alguno que otro. Precio. Correcto. Vamos a ir conociendo el desarrollo. Digo, aquí le hice un acercamiento a esto para que vean lo cerca que ya estamos de la playa. Ajá.
Hoy en día, como bien dices, porque no está pavimentado, pues nos lleva un poco más de tiempo, pero en algún momento llegará el pavimento también a esta zona y bueno, estaremos muy, muy cerca de la playa. Estamos justo en el límite con la región 8. Esto de aquí, a partir de la 39 justo para abajo, ya es región 8. La región 8 es la más cercana a lo que es la playa, a la playa. Ok. ¿Sí? Otra cosa, les quiero aclarar, sí tenemos luz, tenemos fibra óptica para que tengamos internet, tenemos agua, porque son pozos, porque esta zona de aquí pues tenemos agua de cenotes, acuérdate. Así que los servicios los tenemos todos. Así es. Eso también es importante. Bueno, vamos a regresar conocer el desarrollo. A la presentación. Siempre es muy bueno conocer la zona. Ahora vamos, perdona que he chillado y todo, me emocioné. Es que vamos a ir a ver el desarrollo porque ya está totalmente levantado y en los próximos meses se va a terminar. Yo creo que para agosto o septiembre va a ser su entrega, ¿no? Así es, aproximadamente. Ahorita están ya en la etapa final de acabados. Muy bien, pues así sería cuando esté acabado lo que es el desarrollo. Como veis, desde la planta baja luego tenemos 3 niveles más y aparte tenemos la parte del roof con las amenidades, ¿no? Amenidades y bueno, los penthouse. En esas amenidades, de momento, aquí estoy viendo el gimnasio. Un buen gimnasio, ¿eh? Exacto. Aparcamientos debajo del edificio, entrada al lobby, el lobby con vigilancia 24 horas. Como ves, es un lote esquinero, prácticamente es toda esta esquina. Exactamente, justo por la esquina entras a lo que será el lobby recepción. Es un lobby recepción que va a estar cerrado y climatizado. Y bueno, ahorita vemos un render ya del interior de ese lobby. Los estacionamientos en el perímetro que da hacia las calles son de uso libre acá. Son 27 cajones de estacionamiento. Y bueno, hay departamentos en planta baja, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel prácticamente ya son los penthouse. Y el nivel rooftop también con esta parte de amenidades, es una piscina. Esto que ves acá, que ahorita hay otro render que se ve desde arriba, es la piscina, una piscina de muy buen tamaño. De hecho, desde la piscina en ese nivel alcanzas a ver una línea de mar. Eso está muy bien también. Está muy bueno. Y la piscina va a tener su zona de pool bar. Aquí se alcanza a ver el techado de ese bar, de la zona de bar. Y ahora lo vamos a ver en los renders que tienes por ahí. Y bueno, el gimnasio con cristal y vista al exterior. Vamos a ir avanzando por acá. Sí, vamos a hacer una grabación recordando. También le quiero dar saludos y gracias por confiar en el canal. A los que ya habéis comprado, que no son poquitos los que están aquí en el canal. Yo creo que son 5 personas las que compraron aquí en Liselva. ¿Por qué motivo? Porque tienen muy buen precio, una plusvalía a largo plazo que va a ser buenísima. Y ya con ganas de que se le entregue este año, que lo disfruten. Esa es una lateral de la fachada. Si te fijas, hay elementos orgánicos mezclados. Esto es el bajareque y esta parte de acá todo es una decoración de bajareque, piedra maya y bueno, en estas esquinas va a haber jardineras. Esas unidades esquineras están la verdad muy buenas también, todavía hay algunas disponibles. Tienes tu terraza en esquina y todas las demás también tienes unas terrazas sencillas. Vamos a conocer el siguiente render. Son 63 departamentos a partir de los 42 metros cuadrados. Así que para hacer un estudio, la verdad que es muy buen tamaño. Esa es la otra fachada, el otro lado de la calle. Y lo que estábamos hablando, el metro cuadrado, pues le sale bastante bien de precio. Aquí tenemos otro plano de donde está Liselva, para que hagáis una idea. Todo esto de aquí es el lateral del mar. Ahí se ve también muy bien cómo estamos más cercanos de la avenida Quinta Sur, ¿verdad? Esta es la Cuculcán. Y esta es la cova, Y esta es la cova. Y luego en Aldea Zama también han hecho 2 entradas al mar. También hacia la playa, también exactamente. Entonces en Liselva ahorita en esa ubicación te da muy bien para moverte, por ejemplo, en cuatrimoto, en moto, está bueno moverte y bajas muy rápido a la playa. Pues qué bueno que sea así. Aquí tenemos la parte del roof, con su piscina, con sus camastros, la parte del gimnasio que la tenemos aquí. Todo esto es la zona de los penthouse. Aquí tenemos en medio, entre edificio y edificio, tenemos un área verde también. Verde. Ahí van a replantar mucha vegetación porque, bueno, lleva un senderito y todo lo demás rodeado de verde.
Si te fijas la piscina, pues de muy buen tamaño, creo que se aprecia mucho más en vivo ahorita que la veas. Sí, además el edificio es bastante grande, ¿eh? Sí. Recuerda que hay también 2 elevadores. Espérate aquí un momentito de lo que son las amenidades, desde el lobby recepción, parking, que es la parte de abajo, la piscina que estábamos hablando, los jardines, el gimnasio. Esto es el área de camastros Sí, ajá. y el Y el pool bar. pool bar. Bueno, pues todo lo que necesitas para descansar en tu departamento, si no quieres ese día desplazarte a la playa, pues allí en tu mismo departamento puedes disfrutar de pasar el día y relajarte, que muchas personas vienen aquí a relajarse, a Tulum. Así es. Justo ahí tenemos el detalle de lo que será el lobby recepción, ya terminado, entonces tiene una mezcla de madera con piedra maya, barra de granito negro y estos sofás muy cómodos le dan un toque especial. Así tal cual lo ves ahí va a quedar en la realidad. Es el mismo constructor que todos estos edificios que tenemos aquí en Aldeazama, Sí, ¿sí? ya tiene más de 20 desarrollos acá en la zona, muchos o su mayoría en Aldeazama. Ese lambrín de madera, por ejemplo, atrás, le da un toque especial. Muy bien. Luego, bueno, aquí ya vemos... Pues esto es lo que estábamos hablando, desde 42 metros con 54 hasta 57 con 98, que vienen a ser 58. Esta es la forma del departamento por dentro, de tipo estudio, ¿no? Correcto. Con su terraza, que en este caso está cortada la imagen. Sí, ahí tenemos la entrada principal arriba, el número 3 es el baño completo, con todo el piso, y el baño en las áreas húmedas lleva mármol. Ok, el baño lo entregan completo, está con las mámparas, ¿no? Y luego la cocina, ¿cómo lo entregan también? La cocina se entrega también equipada con su barra de cuarzo blanco, la tarja, la parrilla eléctrica con 4 quemadores, una campana, las alacenas de la cocina propiamente. Y de este lado el número 6 es el área de lavado, que se entrega como en closet, digamos, cerrado, pero ahí te cabe la lavasecadora, o sea, se entrega con las tomas, ya los servicios para conectar tu lavadora. Oye, qué bueno que tengas esa opción de poderle poner tu lavadora dentro de tu departamento. Sí, la verdad que sí. Eso es buenísimo. Y bueno, pues los aire acondicionados también se entregan. El aire se entrega y se entregan ventiladores de techo. Y también el closet, ¿no? Que se alcanza a ver por ahí también. Y ese biombo que separa los ambientes, ¿te acuerdas? Sí, ese también te lo entregan, este biombo de aquí. Es un biombo. Oye, pues poquita cosa tienes que comprar, como quien dice, esta mesa, este sofá, esta cama king size. Exacto. Y si quieres aquí un par de sillas con una mesita. Para tu terraza. Y la decoración y lo que necesitas para comer y para... Es mínimo, la verdad, sí. Sí, ¿no? Así es. Entonces las terrazas, algunas ven hacia la calle en su mayoría. Las unidades que tienen vista a la calle, pues esa terraza da hacia la calle. Hoy en día es vista verde prácticamente, porque ahí está todo. No, pero es que la vista del interior también será vista verde, porque tenemos árboles ahí puestos también. Sí. Así que la vista del interior también será bastante buena, ¿no? Ahí tenemos un corte para ver más claramente esos espacios, cocina y el espacio de la habitación. Tu salida a la terraza. Este render me gusta, ¿eh? Me aclara mucho todo lo que van a tener ahí. Así es. Ahí se ven los ventiladores de techo, uno en cada lado. Y acordaros que aquí va el biombo. O la mapa. Sí, el biombo para que lo puedas tener tu privacidad. Puedes cerrarlo, exacto, ya queda privada la habitación. Está aquí sí que se ve más claro. Ajá. Ahí está el biombo. Oye, pues prácticamente se podría decir que es una recámara, ¿no? Si tú quieres, porque cierras y ya tienes tu recámara. Correcto. Bueno, pues esto es lo que nos está ofreciendo Liz Selva. Yo quería grabar el día de hoy en la ubicación porque muchos de los que habéis comprado queréis ver cómo va la obra. Entonces, por una parte hemos hecho un recordatorio para los que no habéis comprado ahí y tenéis un presupuesto más bajo de lo habitual. Y otro es para esto, para dar a conocer cómo va la obra. Este, por ejemplo, es un penthouse. Aquí es su segundo nivel, que en el render lo muestran como una sala de TV, pero en realidad puedes poner tu otra habitación, o sea, una cama completa ahí. Ok. Viene siendo otra de las habitaciones en los penthouse. La mayoría que compra penthouse sí tiene decidido poner 2 camas, una en cada área, una en planta baja y la otra arriba.
Vamos a ver lo que queda ya disponible. Perfecto. Y luego les vamos a poner, bueno, perdona, estaban las Falta vistas un poco de las amenidades. Ahí está la piscina, mira. Esto ya ahorita que veas la obra ya se ve, ya tienes estas partes del pool bar, ya solo falta que forren la alberca con este mosaico veneciano. Ok. Y está su zona de bar, su zona de camastros allá, va a haber regaderas y baños. Y tenemos una buena noticia, tenemos aquí el chavalote que nos va a hacer un vuelo de dron desde la misma zona, si lo puedes levantar, porque a veces no se puede, hay zonas que están restringidas, pero si lo puedes levantar le vamos a dar una buena noticia. Van a ver todo eso que hemos hablado de su ubicación. Una pregunta, ¿ahí ¿sí hay señal ahí, no? ¿Sin problemas? ¿Señal de celular? Hay fibra Hay óptica, zonas. ya veremos a ver. Arriba sí alcanzas a tener señal. Ok. Bueno, ahí está el gimnasio muy bien equipado, climatizado con sus pantallas también. Este es el sendero que te decía en la planta baja con zona verde. Pues esto es lo que yo te comentaba, que tenemos mucho verde en la planta baja. Y un nido ahí como para descanso, lectura, relajación. Y esto es entre edificio y edificio. Ajá, Otro detalle más, pues si te quieres hacer detalle, fotos, una escultura. relajarte en tu paseo. Bueno, hasta ahí la presentación. Ahora te muestro el inventario. Sí, claro que sí. Ahí les podemos decir qué disponibilidad tienen, metros cuadrados, pero lo vamos a hacer de una manera rápida. Por ejemplo, en la primera planta ya no queda ninguno disponible, nada más que estos dos de aquí, 105 y 106. Ajá. Metros cuadrados, ya lo estáis viendo, aproximadamente 42 metros con 54. Precios, esto es lo que estaba hablando, ¿veis? Esto viene a ser... 1.703.000. Acuérdate que hay pues está por debajo de $80.000, ¿eh? Esos dos precios están por debajo de $80.000 y aquí no le hemos aplicado todavía el 5% de descuento, ¿no? No, se aplica un 5, entonces 1.703.481. Mira, pagando un 30% ahora y el resto a la entrega, tú tendrías que pagar 1.618.000. Eso viene a ser $80.000, justo. Está muy bien. Está súper bien, la verdad. Pagas solo el 30 de enganche y el 70 la entrega. Les quiero recordar que lo que nos dan de equipación también está bastante completo, muy completo. Así es. Bueno, Y bueno, pues en primer estos nivel, son los como precios, dices, diría yo, que más bajos, los de la planta baja. Exacto. Ahorita ese es el mejor precio en primer nivel. Sí, luego ya en la segunda Luego planta ya el tenemos segundo mucha disponibilidad, nivel. que no sé por qué, pero yo creía que ya estaba bastante más avanzada la venta del segundo nivel. En segundo Y aquí nivel encontramos nos precios quedan desde unidades. 1.810.000, que vendrían a ser lo mismo, 43 metros aproximadamente, 42 metros y medio, viene a ser lo mismo a medida prácticamente. Así es. Y los precios de aquí ya en el segundo nivel se disparan un poquito, viene a ser una diferencia de 100.000 pesos prácticamente, fijaros, Ajá. y la diferencia de precios que hay. Exacto. Y bueno, están también las unidades penthouse. Esto ya es otro tema, hay que hablarlo de manera diferente, los penthouse pues ya lo veis. Como les digo, es como tener dos estudios en realidad, uno en su planta baja y uno arriba. Y aquí los precios van en los 2.878.000. También está muy bien de precio, Ajá. Y los penthouse tienen un 10 de descuento, tienen un poquito más. Entonces, si total, que en un penthouse lo vamos a tener por debajo de los $150.000. Sí, Con cerca de 80 y tantos metros cuadrados, cerca de los 90 metros cuadrados prácticamente, ¿no? Sí. Bueno. Todo, Sí, bueno, mira, ya. quedan en esto. En esto quedarían los penthouse con el 10 de descuento. 2.590.000. Total, que aquí 590.000. ganarías casi 400.000 pesos. Unos $130.000. ¿Ah? Solamente $130.000 un penthouse. Penthouse. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a la ubicación y les enseñamos cómo va Perfecto. la obra? ¿Te parece bien? Claro, vamos de recorrido. Venga, nos vamos para allá, chaval. Este vehículo, nos vamos a ir con Angie y con este carrito a ver las dos ubicaciones. Voy a enseñaros, lo primero, nada, y que la tenemos aquí al ladito. Y os voy a enseñar esa ubicación en este carrito que parece espectacular, ¿no? No manches, a mí me encanta. Ya me está diciendo el chaval que quiere un carro como este. Yo quiero este, ¿eh? ¿Tú quieres Javi, este? ¿a quién le tocaba hoy guardia en Tulum, Qué en pasada, Sama ¿eh? Towers, que nadie vino? Pues con este carro os podéis desplazar en caso de que lo necesiten, a ver las ubicaciones y a disfrutar de la zona. Y
con esto tú harías diabluras por ahí, por mitad de la selva, ¿eh? Bueno, pues es todo Por los terreno. caminos de la selva, qué bueno. Imagínate, te puedes meter hasta la reserva de Siancán y todo. También, ¿no? Claro. Así aquí nos iríamos a, ¿cómo se llama en la población esa que hay al final? Se me olvidó. ¿Cómo se llama? Punta Allen. Eso. Punta Allen, con este sería indicado para ir para allá. Sería buenísimo, se lo vamos a pedir un día, se lo vamos a rentar, por decir algo. Mira, hoy que vamos con este vehículo, que estamos en la aldea, estamos saliendo de la aldea, estamos por esta carretera que no la han arreglado, que normalmente aquí no pasan los coches, pero como vamos con este todoterreno, hemos decidido pasar por aquí porque acortábamos camino y llegamos aquí en la avenida Kukulcán, ahí es donde nos dirigimos ahora. Para que veáis que un todoterreno como este es una maravilla, chaval. ¿Estás contento? Es una maravilla un todoterreno como este. Sí, la verdad que no da nada los baches. No, pasa gusto. Pues lo dicho, ya llegamos aquí, está la avenida Kukulcán y nos dirigimos a enseñaros Lee Selva. A ver, vean, échale ojo. Aquí hay que tener cuidado porque hay la carretera de la salida pues es delicada, hay que tener cuidado porque son dos carriles, derecha e izquierda, así que voy a parar hasta que salgamos. Bueno, pues este vehículo, este todoterreno que tienen aquí espectacular, la verdad es que merece la pena para salir por aquí por las carreteras que hay que no son de asfalto. Falta mucho para girar, para ir a la selva. No. Vamos a conocer el desvío para llegar al desarrollo. Yo lo voy a intentar grabar para que veáis el camino y veáis que aquí os enseñamos todo lo que podemos. También el vuelo de dron del Chavalote desde la ubicación. Está Mystic. Aquí es donde hemos desayunado anteriormente, lo que pasa es que eso ya ha salido otro día en la grabación. Pero este es Mystic con la Baguette, un sitio que os invito a que lo probéis el desayuno. Está espectacular, ¿eh? Si siguiéramos rectos como 3 kilómetros más o menos, 4, ponle, llegamos a la zona hotelera. Ahora mismo este es el acceso más cercano de Lee Selva para ir a la zona hotelera, pero más adelante, como hemos hablado, tendremos la quinta avenida esa, que la van a abrir hasta el mar. Aquí tenemos muchos desarrollos en Tulum, pero Lee Selva, yo para mí que es de los más económicos por los metros cuadrados que te están ofreciendo. Aparte de cómo te lo entregan, ese equipamiento de lujo que te están dando, ¿no? Y nada, pues aquí seguimos paseando. Estoy contento, les mando saludos a María Sánchez, que es una de las seguidoras que me hicieron al principio aquí en Lee Selva. Hay 5 seguidores, pero ahora mismo no me acuerdo más que de ella. También hay un José, ¿qué más? José, el que invirtió aquí en Lee Selva. José. Cintia, hay unos poquitos más. ¿Cintia? Cintia, posiblemente también, pero es que ya como somos tantos desarrollos y tantas inversiones que habéis hecho con el canal, a veces se me olvida un poquito de los nombres de cada desarrollo, ¿no? Acuérdate que bajamos porque es casi en el límite con la región 8. Ah, claro, sí, Entonces, entre vamos. más cerca estemos del mar, mejor es para la ubicación y la plusvalía del desarrollo. Porque entre más cerca estemos del mar, el desarrollo va a tener más valor. Claro. Aquí en la zona de la Riviera Maya sí funciona. Y una vez que ya estén hechas las calles, las avenidas, todo, pues vas a tener una buena inversión. La temperatura el día de hoy es bastante calentita. Es aquí. Por aquí vas a girar. Justo hay que referenciarse por este que es un Mystic también. Esto es un Mystic de la empresa Mystic y donde pone Temple 1, Temple 2. Calle 39. ¿Y la calle cuál? 39. Ok, la calle 39 es la que estamos pasando ahora. Como veis es muy ancha, esta ya la van a asfaltar, no tardarán mucho en asfaltarla. Una vez que está Fíjate. terminado su asfalto, pues estará estupendo. Fíjate cuánto tiempo nos vamos a hacer. Son las 14:55 según el reloj de Angie, las 2:55 de la tarde.
y así nos hacemos una idea desde la Kukulcán hasta el desarrollo cuánto tardamos. Bueno, la verdad es que vamos a tardar un poco menos porque vamos con este todoterreno. Si fuera con un coche como este, va bajando la velocidad un poco, pero más o menos, ¿eh? ¿Este es otro Mystic? Otro. No, otro no. Ajá. Los Mystics es una, bueno, es una cadena también de departamentos bastante valorados aquí en Tulum. Fueron de los primeros que apostaron por esta zona. Por eso muchos de ellos se han entregado y otros están a punto de entregarse. Estas son unas casas. Estas son casas que también están ya entregadas. Ya. Y fijaros que están los cables de la luz por aquí al lado, así que tema de iluminación no hay problema. Más adelante lo que tienen que hacer es ponerle farolas de aquí. Bueno, hay un desarrollo que hemos grabado no hace mucho por aquí también, que es Pokai, lo vemos por aquí al lado también. Este es otro Mystic, ya totalmente entregado, como veis. Así que aquí han invertido personas y aparte los Mystic no son baratos, son productos de cerca de $300.000, muchos de ellos. Así es. Y son desarrollos que pues le dan plusvalía también a esta zona. Claro que sí. De hecho, ahí también tienen una cafetería. Ok. Es que sus cafeterías son abiertas al público. Sí, como antes hemos hecho con la Baguette, que hemos ido a desayunar allí. Las cafeterías las ponen en la parte de fuera y cualquiera que quiera ir a desayunar, sin ningún problema. ¿Cómo vais ahí detrás, chaval? ¿Vais cómodos? ¿Eh? ¿Estás cómodo por ahí? Sí, muy bien. Qué bueno. Y por aquí iríamos a Cocay todavía, también se ha anunciado. Bien. También es otro buen desarrollo que ahí grabamos con Alejandro. Bueno, pues Liz Selva, aquí estamos, ¿no? Ahí doblamos. Ahí vemos el anuncio de Liz Selva. Fijaros cómo hemos llegado desde la misma Kukulcán. Estamos al lado de la carretera 39, de la calle 39. Y el desarrollo es este que estamos viendo aquí. Es doble edificio. Ahora vamos a ver. Mira. 3 minutos desde la Kukulcán. Ahora no se ve. Ahí está. Como veis, 3 minutos desde la Kukulcán con este carro. Con otro carro a lo mejor son 4. Os vamos a enseñar cómo está la ubicación. María, me pediste que viniera a enseñarte Liz Selva. Pues ahí te lo voy a enseñar el día de hoy. Y felicidades por ello. Así que vamos a verlo. Vamos. Como veis, también están trabajando aquí. No está la hora parada para nada. Eso también es buena señal. El desarrollo, como veis, bastante adelantado por fuera y por dentro. Yo diría que está para entregar en 6 meses aproximadamente. Pone unos 6 meses para su entrega. ¿Qué más les podemos contar? ¿Qué más les podemos enseñar? Vamos para que vean cómo está el avance adentro. Sí, vamos a entrar dentro Digo, del el edificio, edificio ¿no? está levantado completamente, ¿no? Lo que están empezando ya son los terminados finales, piso. Ok, el chaval nos va a volar el dron para ganar tiempo. Adriana, ¿te vienes? Aquí será el lobby recepción. Esto de aquí será el lobby de recepción. Tenemos el Tipo mármol. de mármol que tendrán por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí van a estar los 2 elevadores. Aquí tenemos dos elevadores. 2 elevadores. Y acá va a estar el jardín central. Esta es la parte interior del jardín central. ¿Y eso va a ser Suimop o cómo? No, No. no, esos son servicios.
Pero este será el jardín central, o sea que aquí va a ponerse verde todo esto. Lo que tenemos la piscina de arriba, tan grande. La piscina está arriba. Y el gimnasio también está arriba. Sí, vamos arriba. Sí, nos vamos para arriba un poco. Vamos a verlo. En la segunda planta tenemos ubicación en casi toda la segunda planta y aquí en la primera solamente tenemos dos unidades. Con permiso. Aquí los suelos ya están puestos. Recuerda que en planta baja ya no hay unidades. No. Fijaros que ya las escaleras también le han puesto su mármol, el Sí, mármol de aquí ya calidad hay también. mármol. Es muy económico el departamento, pero las calidades no han dejado de poner las adecuadas, ¿eh? Sí. Una cosa no lleva a la otra. Así que por menos de 80.000 pesos a día de hoy te puedes llevar un departamento aquí. Y un departamento de más de 40 metros cuadrados. Mira, Hay mucho ruido. en este nivel sí hay todavía disponibilidad. Acuérdate, este es el segundo nivel ya, Ok. donde hay más disponibilidad. Y mira, hoy en día el tipo de vistas que tenemos. Vistas a la selva, como estábamos Vistas hablando, a ¿no? la selva, exactamente. Aquí tendremos Ok. la terraza. Sí, y aquí puedes ver el espacio de un estudio. Aquí Bastante vendría- amplio, bastante aquí grande. vendría La el parte de la biombo. cocina. El biombo viene aquí para separar ambientes. Ok. Entonces, Desde te esta queda pared tu- hasta esta parte. exacto. La Aquí habitación tendríamos la queda parte de la este cama, eso lado. va a estar tapado luego. Ajá, y acá tu closet y la tele. Cocina Y acá completa Tu cocina. y un baño completo en esa puerta que ahora mismo está cerrada, pero Así no sé es, si ese podré será el grabar baño. o no. Ahora lo voy a ver. Ahí sería el baño. Aquí como bodega quizá. Ahora mismo está como bodega, pero aquí será el baño con entrada de luz por ahí, por el lateral. Bueno. Los pasillos. No me acuerdo de Así tu se número de ve. departamento, María, no lo sé, no me acuerdo. Aquí se puede ver un poquito mejor el baño. Luego van a poner lo de la regadera y todo lo necesario. Este es parecido al anterior que hemos visto, los mismos metros cuadrados. La parte de la cocina, la parte donde iría el biombo, el separador, la parte de la cama. Así es. Lo entregan con un equipamiento bastante completo, con tu aire acondicionado, con ventiladores. Esta calle que vemos acá Sí. se va a conectar también en algún momento a la Cuculcán. Hoy no está abierta, pero es calle también que va a llegar hasta la Cuculcán y para allá a la avenida Quinta Sur, Ah, ok, qué bueno. Ajá. Y la avenida Quinta Sur la tenemos a nada, medio minuto. muy cerca, sí. Muy cerca, medio minuto en carro. Sí, exacto. Y luego ya será, pues, como estamos cerca del mar, 2 minutos al mar. Sí. Por eso decimos que vais a ganar mucha plusvalía cuando ya esté terminada la zona. Aquí lo que ha hecho el constructor es poneros la misma fórmula de trabajo, el mismo material, las mismas medidas que están vendiendo ellos, casi el doble de precio en la zona de Aldea Zama. Porque este constructor la mayoría de desarrollos lo ha hecho en Aldea Zama. Nos estamos yendo a la zona del Roja, que sí. Ahora les vamos a enseñar penthouse, algún penthouse por ahí. Bueno, acá es el gimnasio. Gimnasio acá. Este sería el gimnasio. Ajá. Oye, pues se ve amplio, ¿eh? Cuando esté acabado estará de calidad también. Aparte, este hombre, este constructor los entrega de calidad. Y fijaros las vistas que tenemos. Que desde aquí tenemos unas vistas excelentes a la selva, ¿eh? Va a tener sus baños también. Baños, lavabos y bueno, climatizado. Y mira qué vistas más bonitas, ¿eh? Sí. Muy bonito. Bueno, estoy contento de haberles grabado hoy aquí. Sí. Yo les doy seguimiento siempre que puedo a los avances de obra. Y más donde vosotros, los que habéis comprado a través del canal, pues daros eso, la seguridad de que se está trabajando y que se va a entregar. Esta es la Aquí parte del viene roof. la piscina y su asoleadero. Esta es la parte del asoladero Sí, y la piscina la tenemos aquí. Mira qué grande. Y ahí te decía La barra de bar. el pool bar. Ahí ya está. Ahí va a haber un techado para la zona de bar. Oye, justamente. va a quedar espectacular esta piscina. Fíjate qué Mira, vistas, mira ¿eh? el dron.
Mira, ahí lo tenemos. Saluden. Ahí saludando al dron. Para que vosotros cuando veáis luego el vuelo, Sí, veáis ahí que vamos a estar. estamos aquí. Bueno, pues esta es la parte, Y mira, la parte ahí de es la donde te piscina que vas a digo, tener bastante amplia, ¿eh? allá está el mar, ahí se ve una Desde línea aquí se de ve el mar. Mira, Desde ahí. se ve muy lejano, pero sí Sí. se ve el mar. Todo aquello de allí. Exacto, Y esos son los Mystic que acabamos de pasar. así es. Si tú estuvieras por esta Cuidado, parte, Paco. Ay, Paco, auxilio. pues verías un poquito mejor el mar. Pero bueno, se ve una línea azul muy pequeñita, pero para que veáis la distancia que hay de aquí al mar, que eso lo vais a ver con el dron. Y las vistas a la selva que tenemos por aquí. Esa es la calle que estaba diciendo, para acercarse a la Kukulcán. Y por el otro lado, que nos acercaríamos a la Quinta Avenida. Pues... Y el resto del edificio son los penthouse, ¿a que sí? Así es, aquí en este nivel ya son los penthouse. Ahí. María compró un penthouse también, su penthouse está de este lado. Bueno, pues... Algo más que decirles, que nos llamen, que nos contacten, que todavía tienen posibilidades de comprar por debajo de 80.000 pesos Así es. en este 80.000 desarrollo. dólares. Y de ahí para arriba un poquito, ¿que sí? $80.000. 80.000 dólares, perdona, he dicho pesos, 80.000 Sí. dólares. Sí, Esta es la parte de uno de los penthouse, de un penthouse. el baño. Exacto. Este es área, digamos que abierta, este es como su terraza abierta porque le ponen una barra de asador Ajá. y aquí puede poner un comedor de exteriores, una sala de exteriores, allá está su baño completo y esta es la otra habitación. Esto es como una segunda habitación, sí, ahí no hay que pisar. Aquí tenemos una segunda habitación La con una segunda buena terraza, habitación vistas a la con selva, tu ¿no? terraza, Y al exacto. mar, desde aquí. Desde aquí precisamente tienen Sí, vista, es- bueno, ligera o no. Sí, Muy poquita, pero bueno, algo de vista tenemos ahí, justo Sí. en aquella parte. Muy así poquito. es. Pero bueno, que podéis disfrutar de una habitación en la parte de arriba y si queréis daros el baño, estáis a 15 metros de la piscina. También. Y si queréis hacer deporte, pues lo mismo, estamos al lado del El gimnasio. gym, así es. ¿Qué más les podemos decir ya? Pues que se animen, todavía hay unidades. Y que Todavía esto quedan. posiblemente se entregue para el mes de septiembre, octubre, más o menos. Exacto, y que bueno, esto ya es una realidad, o sea, Sí. ya para aquellos que les da temor, esto ya va muy avanzado, entonces bueno, el desarrollador tiene más de 20 proyectos acá en la zona, así que es una inversión segura y confiable. Pues sí. Bueno, pues voy a parar de grabar Saludos ya. a María, saludos a Nicolás, A Nicolás también. Cintia, Nicolás Movilla. a José, pues a todos tus clientes, Paco. Claro que sí, saluditos. Muchas gracias por Saludos. confiar en nosotros. Aquí estamos para apoyaros en lo que necesitéis. Nada, se ha retrasado un poquito la entrega, pero es por lo que ha pasado aquí en la zona de Tulum, Playa del Carmen, todo eso, con todos los constructores, que les ha faltado en ciertos momentos material por lo de Tres Mayas, pero por lo demás, ya lo veis, está todo en marcha. Bueno, pues vamos a bajar y vamos a hablar con el chavalote y ahí os pongo el vuelo de dron. Os estoy grabando la bajada por las escaleras, que son bastante cómodas. Recordaros que hay ascensores también y la parte del patio interior, para que veáis que también hay privacidad y hay buen... Va a quedar muy como los renders, los vais a ver seguramente, os los voy a poner ahí. Sí. Nada que ver cuando es obra gris a cuando ya está terminándose. Y luego ya una vez que se entregan, las plantas van creciendo y agarra esa forma que vemos en los renders, ¿no? ¿Qué hora es su jugada? Mira el chaval que ya terminó su vuelo de dron, qué bueno, qué ¿A qué carrazo tiene. ¿Verdad que sí, mira? Sí, se ve bien. ¿Cómo te fue ese vuelo? Bien, estuvo bueno. Solo hice como movimientos en 360, o sea que se vea cómo está toda la zona. Y desde arriba, un poquito de metros más, se ve la línea del mar. No sé si ustedes la Sí. vieron. Sí, yo la vi Sí, desde la un vimos. punto. ¿Y nos Venga, grabaste? pues ahí os pongo el vuelo de dron ¿Sí? del chavalote y si acaso los Detenemos renders este también. video. Lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Nuestro experto piloto de dron, Alex, ha capturado la Riviera Maya desde el aire con tomas espectaculares. ¿Será una playa secreta, una laguna mágica o un rincón escondido? Quédate hasta el final y descúbrelo.
Detenemos este video. ¿Alguna vez has soñado con vivir o invertir en el paraíso? La Riviera Maya es un destino que lo tiene todo. Playas de arena blanca, aguas turquesa y una vibra que enamora. Además, invertir aquí es una de las mejores decisiones, ya que el turismo sigue creciendo y la plusvalía no deja de subir. Desde departamentos frente al mar hasta villas de lujo, hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Si quieres conocer más sobre las mejores oportunidades en la Riviera Maya, contáctanos ahora. Escríbele a Paco al número que aparece en pantalla y empieza tu camino hacia la inversión inteligente. Bueno, pues ya nos estamos yendo de Selva. Qué bueno que hemos podido volar el dron. Yo tenía mi dudas porque hay zonas de Tulum que no te dejan volarlo, ¿eh? Sí o sí, pides permiso, tardan en contestarte y no te dejan volarlo. Pues os voy a grabar un poquito la salida de Selva y ya nos despedimos desde aquí. Os dejo con lo siguiente que hayamos grabado durante el día. Así que nos despedimos de este buen desarrollo y de buen precio. Y ya veis que los materiales que se emplean son excelentes también, ¿eh? Ahí está. Oye, pues el acceso aquí a Selva es mejor de lo que esperaba, ¿eh? Porque la carretera la tenemos aquí al lado, la que viene de la 39. Estamos a 50 metros, no está más. Así que una vez que retiren todo el tema este... La luz. Ah, la luz que está ahí. La toma de luz, qué bueno. Y te digo, esto ya es región 8. Esto de aquí es la región 8, me dice, porque es la más cercana al mar aquí en Tulum. Así que estamos por nada, por unos metros, que si te ponen región 8 te hubieran tenido que cobrar más aún. Porque los terrenos también valen mucho más caros de aquí que de allí. Pues de aquí nos unimos a la Kukulcán. Yo ya despido el vídeo del día de hoy por aquí en Tulum. Y hasta otro ratito, luego seguimos. Bueno, pues ahora sí, ahora aquí en la Kukulcán ya despidiéndonos. A nuestra espalda iríamos para la zona de la playa. Y para aquí, esta dirección, iríamos a lo que es la ciudad. Pues el día de hoy parece invierno, ¿eh? Parece, porque hemos tenido toda la mañana llena de lluvia. 21 de febrero, son las 2:45 de la tarde. Estamos entrando, ya lo conocéis, ¿no? De los vídeos que subo casi a diario de aquí de Playa Mamitas. Bajó la temperatura un poquito. El cielo ya lo veis, bastante gris. Y aún así el mar que está movido y está con olas. Pero seguro que está con la temperatura adecuada para darse un baño. Bueno, pues no me voy a meter. ¿No? Adriana resulta que venía a ver si estaba como ayer, que ayer estaba preciosa la playa. Estaba nublado también, pero la playa no se movía nada. Ahora tenemos ahí un oleaje que ha quitado algo de arena por aquí. Allí en la 38 está tocando también en las cabañas el mar. Fíjate las gaviotas. Y en la 38 está tocando en las cabañas el agua. Qué rara se ve la orilla, ¿ya viste? Sí, ha bajado una bajada impresionante aquí. Fíjate que tienen hasta... si te quedas en la orilla. Bueno, pero la gente tiene ganas de mar, ya lo veis, aquí en la playa. No tanta gente como tendría que haber, pero bueno. El chavalote lo va a tener difícil un poquito con el vuelo de dron porque hace aire, ¿no? Hace rachas de aire. Aunque los árboles se ven tranquilos, yo estoy teniendo rachas de aire.
Mira, mira, ahora es una buena racha de aire la que estamos teniendo. Porque es diferente de ayer a hoy, ¿no? Para que veáis lo que es la naturaleza. Tú en casita diciendo, ojalá esté el mar tranquilito, vamos a darnos el bañito tranquilo. Me voy a poner un poco más para atrás porque el agua ha entrado hasta aquí. Me voy a poner por aquí. Bueno, pues ahí va el dron del chavalote va por ahí. Yo ya me he quitado la camisa, se la he dejado a Adriana porque hace el aire que está fresquito, para que se abrigue un poco, ¿a que sí? Te queda bien la camisa. Sí. Bueno, pues vamos a disfrutar del agua. Yo digo vamos a disfrutar porque me tengo que animar un poco, ¿no? La sensación que tienes al entrar, mira una cosa, Adriana, ¿cómo está el suelo hoy? Está frío un poquito, ¿no? Ahora anda hasta aquí y dime cómo está el suelo. ¿Ves la diferencia que hay cuando lo moja el agua? Ahí está el suelo frío y aquí cuando te metes para el agua el suelo está más caliente que en la parte de fuera. Bueno, yo ya me voy para adentro. Qué cosas tiene esto del mar, ¿eh? Pues nada, vamos a darnos el baño. Lo primero que voy a hacer es atravesar esta parte. Aunque hay alguna ola que por mucho que me meta para adentro me va a romper ahí. Pues ya va siendo hora de que meta la cabeza dentro. Hay un banco de arena aquí. Por mucho que me meto para adentro me sigue cubriendo por aquí, lo que es por debajo del hombro. Pero no te puedes fiar porque así son los bancos de arena. Bueno, pues nada, espero que disfrutéis conmigo de este bañito, que no tiene color del agua tan bonito como otros días, pero bueno, lo importante es bañarse, que es lo que yo necesito, un bañito. Oye, pero qué buena está el agua una vez que estás dentro, ¿eh? Tiene una temperatura buenísima. Fíjate esta ola es grande. Aquí tuve que saltar con ganas, ¿eh? Pero con bastantes ganas tuve que saltar aquí. Bueno, voy a hacer la foto. Bueno, pues hace un ratito aproveché para presentar el desarrollo de Selva, que ya lo habréis visto. Ahí con su vuelo de dron incluido ahí en Tulum. Ahí podemos comprar departamentos de 40 y tantos metros cuadrados con un buen equipamiento por debajo de $80.000 con el descuento que tiene ahora. Está muy bien. Es un gran precio y eso va a tener una plusvalía bastante alta más adelante. Ya sabéis que Tulum está evolucionando y cuando ya esté todo en orden va a ser una muy buena compra. Bueno, pues yo aquí sigo disfrutando del agua, que bueno. Creo que se está poniendo a llover, no estoy seguro. No sé si son gotas mías o que está lloviendo. Lo que sí que noto es que cuando me baja hasta aquí, noto frío todo esto. Y prefiero estar dentro, el cuerpo entero dentro del agua. Fíjate que rompen por ahí al fondo las olas, con ganas. Pero bueno, estas olas si están normal, si no te metes más para adentro, a mí de momento no siento peligro. En el sentido de, hay veces que es peligroso cuando te metes en sitios como oleaje, porque tienden a meterte para adentro y te cuesta salir del agua luego. En este caso no siento que esté ocurriendo eso para nada. Es algo que sí que vigilo. Cuando me meto en sitios con olas, yo miro a ver qué me están haciendo las olas, lo que me hace la corriente, porque si no se vuelve peligroso. Fíjate esas olas, fíjate esta que viene aquí. Vaya salto he tenido que pegar. Mira esta otra. Mira esta otra también. Tremenda ola. ¿Y esta qué os parece? Vaya ola, madre mía. Esto es lo que os digo, que de vez en cuando se levantan.
última ya no la dominé, las otras sí, esta me arrastró un poco. Pero bueno, ya pasaron, ahora me dejarán tranquilo. Ahora se calma el sol digo, el agua. Se calma un rato. Y después, otra vez. ¿Habéis visto cómo ya se calmó? Me ha hecho trabajar, ¿eh? Voy a parar para limpiar el objetivo. Bueno, ya otra vez limpia la cámara. Me ha llenado de arena, me ha llenado de arena el bolsillo del bañador. Cosas de las olas cuando arrastran arena. Pero bueno, tremenda ola, ¿eh? De todas formas está muy buena el agua de temperatura. Ahora empiezan otra vez, ¿eh? Ya lo estoy viendo venir. De momento parece que se calma un poco. Pues saludos a todos los que estáis ahí, a los que estáis suscribiendo nuevos, a los que ya estabais, los que le dais un like, los que compartís los vídeos, a los que comentáis los vídeos también, muchas gracias. Es la única manera de crecer, apoyándonos un poquito. Y bueno, y contento de poder comunicarme con vosotros a diario. La Champions ya tiene... La Champions, que hoy era el sorteo, a ver cómo quedaban los emparejamientos. El Barcelona con el Benfica y el Madrid y el Atlético de Madrid, que se enfrentan entre ellos. Va a estar emocionante lo del Madrid, Atlético de Madrid, también lo del Benfica con el Barcelona, porque no te puedes fiar allá, ya no te puedes fiar nada. Veo que tiene gotitas en la cámara, voy a pararla otra vez. Y yo creo que me voy a salir ya y me voy a secar. Pues no hay muchas novedades más, yo creo que ahora nos vamos a ir a tomarnos el café de la tarde. Ahora le vamos a preguntar qué tal ha ido. Me está costando ahora aquí echarme para adelante. Le voy a preguntar al chaval cómo le ha ido el vuelo. Es que hace aire, hace rachas de aire bastante fuerte, mira esta. Y mira aquí la bajada que se ha formado, Voy a hacer unas fotos desde aquí. Bueno, yo ya me sequé, el chavalote se va para afuera para aterrizar el dron. Yo ya me estoy poniendo la camisa. Se nota que me la tengo que poner rápido porque si no... Ahí están enterrando a una persona que le están poniendo bastante arena, Bueno, enterrando menos la cabeza, claro. Y las olas, pues hay alguna que otra que es la hostia. Pero bueno, está divertido para... Si te gusta, si sabes moverte y sabes defenderte dentro del agua, está divertido. Ahora, los niños no los recomiendo que se pongan por ahí, que se pongan por allí donde están las ballenas estas, estos sacos, que ahí las olas son más suavecitas, porque rompen en la parte de allá arriba. Bueno, pues ya a punto de irnos, voy a agarrar las cosas. Pues como veis, Playa Mamitas, y dependiendo del día la vemos de una manera o la vemos de otra, ¿no? A esta hora, cualquier día estaría llenísimo de gente, unos en los camastros, otros ahí con sus sombrillas y sus sillas, tomando el sol. Y hay bastante menos gente, pero igualmente está el agua para bañarse, temperatura agradable, aunque no lo parece, la verdad. Pues vamos a ver qué se cuenta el chaval. Y esas imágenes que os voy a subir ahora en un ratito al grupo de Facebook. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. ¡Vamos, chaval!
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Bueno, pues hasta luego, Adriana. Acabamos de llegar, la estoy dejando y yo me voy a ir a pasear un ratito. Bueno, pues aquí estoy delante de Duna. Lo grabamos hace 2 o 3 días, se me olvidaba. Aquí tenemos 6 departamentos todavía disponibles. Me mando saludos a Carelia, que me acaba de contactar hace un rato para pedir información. La verdad es que la ubicación es excelente, estamos al lado del gimnasio, la Quinta Avenida, la Avenida 10. Aquí también tenemos a Gama con uno disponible y este desarrollo que es de la misma empresa, los 3. Sony, este desarrollo que es una preventa a largo plazo, también excelente ubicación y bastante grande que es. Pues nada. Saludos, Carelia, por contactarme y gracias a todos los que me contactáis aquí. También para los terrenos de Cancún me estáis llamando a diario prácticamente y se está vendiendo muy bien. Aquí tenéis también los vídeos que hemos hecho los días pasados. Todavía tenemos los buenos precios, está a punto de subir los precios, pero todavía tenemos los mejores precios. Y lo vamos a tener durante un tiempo y luego también pues, podéis pagar a 10 años sin intereses, que eso es fantástico, porque lo que ocurre es que las mensualidades son muy pequeñas. Pues estamos ya para iniciar el paseo por la Quinta. Hacen rachas de viento de vez en cuando bastante fuertes, luego se para como ahora y luego viene otra vez el aire. Está muy raro ese tema, pero así es. Bueno, pues en la Quinta está muy animada, ya lo veis. Bastante animada de gente. ¿Para dónde voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ese es el tema. O me quedo aquí, como el que mueve el tráfico. Venga, nos vamos a ir para la derecha, para aquí. Me queda todavía 15 minutos de paseo. Hemos llegado un poquito pronto. Estaba viendo el fútbol en casa de la Liga Española. Partido del Celta con el Osasuna, ganó el Celta. Me entretiene el fútbol a veces por la tarde mientras estoy trabajando un poco, me lo pongo, lo voy escuchando y me entretiene un rato. Por suerte los partidos en España de las 9 de la noche aquí se ven a las 3 de la tarde. Mañana juega el Barcelona precisamente. Ya veremos, esperemos que nos vaya bien. Sí, ahí están sentados los de Canadá, qué bueno. Se han sentado un poquito más atrás. Estaba mirando a ver si los veía.
Ay, me mandó para que reportaje, me mandó un paquete reportaje Luis Castillo desde Chicago. Han tenido mucho frío, la verdad, pero la nieve no ha caído este año con la misma intensidad que otros años. De momento no les ha caído fuerte. Por una parte que bueno, porque he visto vídeos por ahí de otras zonas que están súper nevadas. No se puede quitar ni la nieve, llega a mitad del carro. Y qué bueno que puedan circular y que puedan hacer vida normal. Y me gustó eso de que hicieran la comparativa con los precios del huevo, ¿no? Bueno, pues os dejo el paquete reportaje de Luis Castillo. Perdóname que me haya interferido un poquito en lo que vamos a ver en el vídeo. Perdona Luis, no debería de haber hecho. Pero la verdad que me gustó. Saluditos. Si llegara algún paquete reportaje más, también lo agregaría. De momento es el único que tenemos. Ahí os dejo los paquetes reporteros. Queremos ver el mundo a través de tus ojos. ¿Qué es lo más cotidiano en tu día? ¿Cómo es la vista desde donde estás? Lo que para ti es normal, para alguien más, puede ser una experiencia increíble. Graba un paquireportaje en formato horizontal y hagamos juntos una galería de momentos únicos. Gracias por compartir y por ser parte de esta hermosa comunidad. Buenas tardes, Luis Castillo de Chicago. Miren nada más el montón. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Miren nada más este montonón que se hace aquí de nieve. Que esto es poquito, como les voy a repetir, les he dicho. Esa temporada de invierno, bien poquita nieve. Eso sí, frío, sí mucho, pero de nieve bien poquito. Y esto es lo que más o menos se acumula, de que las camionetas van y empiezan a limpiar la nieve de los estacionamientos. Voy para Walmart para ver cómo está el huevo. Necesito comprar huevo. Y ya ves que se puso mucho de moda los precios del huevo. A ver cómo está aquí para hacer una pequeña comparación. Mira, pues aquí están los huevos. Estos son 12 grandes por $6, casi 6. Estos que son 12, son los mismos. De este lado, pues sí hay muchos, aquí no ha habido 12 extra grandes por casi $9. 12 los jumbos por $6.32. O sea que pues están más o menos, no hay gran cosa. Lo que nosotros compramos son estas cajas, 60 huevos extra grandes. No, grandes blancos por $29.78, casi $30. Son las cajas que compramos nosotros. Pero sí, siempre ha estado así. No ha habido escasez de este lado, por lo menos aquí en el estado de Illinois. No ha habido escasez de huevos ni nada de eso. Mira, como les digo, mi gatita nada más está miau, miau, de que quiere su comida que ya no tiene. Normalmente esta es la que le compramos. Esta de Purina One. Ya con eso ya la tengo contentita. Bueno, gusto saludarlos. Veo que en playita está, pero bien rico como todo el tiempo. Y aquí ya estamos saliendo del invierno. Ya estamos fritos, pero ahora no tanto. Bueno, saludos a todos. Luis Castillo de Chicago. Vámonos. Pausamos este video porque tenemos algo importante que decirte. Queremos agradecer a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para asesorarlos en su inversión. Si estás pensando en comprar una casa, departamento o estudio en la Riviera Maya, Paco tiene las mejores opciones para ti. Hay propiedades para todos los presupuestos y necesidades, y él te guiará paso a paso para que tomes la mejor decisión. Escanea el código QR en pantalla o llama al número de contacto. Paco te atenderá directamente para responder todas tus preguntas y ayudarte a invertir con seguridad. El paraíso te espera. Hazlo realidad hoy mismo. Bueno, pues seguimos paseando por aquí, por la quinta. ¿Qué más comentaros? Porque la Quinta Avenida, por más que paso día a día, siempre te apetece pasear. En este momento empieza a llover, Es una lluvia muy finita, pero están cayendo gotas de lluvia. Esperemos que siga así para que cuando vuelva tranquilo también. Cuando vuelva para el gimnasio. La mañana se fue bastante intensa la lluvia, ahora no, ahora está, ya lo veis, el suelo está seco. Las temperaturas bajaron como 3 grados, 4 grados aproximadamente.
Vamos a tener una semanita así de esas raras, ¿no? De que está cayendo gotas ahora. De esas semanas que a lo mejor te llueve en varias horas, luego está bien y así. Ahora estaba otra vez dando una racha de aire por ahí. Y bueno, y por aquí se oye música, pero bueno, ya hemos llegado aquí a la Quinta Alegría. Vamos a llegar hasta donde está la calle Corazón, por ahí, hasta la calle 12, la calle de los antros. Hay mucho ambiente por ahí siempre, pero como veis el día de hoy hay muchísima gente, ¿eh? Bueno, pues ya estamos muy cerquita de esa calle Corazón. Fíjate que es que yo me acuerdo cuando grababa, aquí no había nada levantado. Levantaron este Eleven, levantaron lo de arriba que pone Cleopatra de Tattoo, un local súper gigante, productos regionales, Cleopatra y todo esto. Pero fijaros en un detalle, vivo aquí yo y no me fijé, no me di cuenta porque lo hicieron súper rápido esto, ¿eh? Tenemos aquí el Perfect Play, ese desarrollo que hemos grabado ahí muchas veces. Ahí tuve a mi amigo José Reinal, que compró su departamento. Y cuando se estaba construyendo este edificio, aquí no había nada construido, era un trocito de, pues, un terreno sin nada, solamente arbolitos y eso. Y pasaba el tiempo y yo siempre me estaba preguntando, esperemos que no hagan un edificio alto para que no les tape la vista del roof, porque el roof de ahí arriba es maravilloso, se ve unas vistas al mar excelentes. Y cuando menos me lo doy cuenta, bueno, ya lo he visto varias veces esto, pero no le daba importancia porque no me había fijado bien en el detalle, pero lo han levantado muy rápido este edificio, lo han puesto todo en marcha muy rápido. Cómo crecen las cosas, ¿eh? Aquí están con los animalitos estos, los tigres o leopardos o como se llamen, pequeñitos bebés que los tienen ahí para hacerse fotos y los quieren ver. Y ahí los tienen con los niños. Pero bueno, hay uno justo en la puerta. Pero bueno, dejémoslo. La calle Corazón es esta que tenemos aquí a la derecha. Vamos a entrar por aquí y vamos a volver por esta parte luego. Está lloviendo ahora ya con un poquito más de intensidad, pero la lluvia es muy fina, pero está lloviendo. Ya veis este hombre que ya pone su paraguas. Hombre, no pasa nada aquí en playa de que te mojes un poco, a ver si me entendéis. Es diferente porque esta lluvia... aquí en playa la temperatura es muy agradable y la lluvia que te está dando pues casi no te enfría. El cambio de temperatura corporal es mínimo, entonces es más difícil que te resfríes. Pues la calle Corazón es bonita,
agradable. Y está cayendo ya con más ganas, ¿eh? Lo voy a tener un poquito difícil para llegar al gimnasio ahora de vuelta. Pero bueno, le vamos a poner ganas. Tengo otra playera aquí en la mochila. La mochila la tengo conmigo. Los heladitos aquí. Aquí apetece comer los helados también porque no hay tanta cantidad de gente. Te puedes sentar tranquilamente y disfrutarlos. Así haces un descansito en tu paseo. Este es un lugar seguro para comprar las cosas de Xcaret. A cualquier parque de Xcaret que vayas a querer ir, o a los barcos, los ferries, para ir a Islas Mujeres o a Cozumel. Bueno, pues ya hemos llegado aquí donde se une la Quinta Avenida con la 12. Aquí a la derecha tenéis el Cocomongo y aquí tenéis el mayor ambiente de playa. Aquí podéis hacer una foto con el corazoncito del suelo, zona de beso. Y como veis ahora la gente ya se acelera porque ya entre el aire y la lluvia que te está dando, fijaros las caras como se ponen, ya se está sintiendo más fuerte. Bueno, pues yo me voy a ir de regreso. Bésame mucho, playa. Esto lo han puesto aquí en medio. No sé si está bien que lo pongan aquí en medio porque la gente no puede pasar a gusto, pero... Y aquí pegatinas que le han puesto. Le voy a hacer una foto. No tengo foto de este detalle. Bueno, pues ya le hice una fotito. Luego a lo mejor la publico. Depende como lo vea cuando llegue a casa. Bien. Te voy a saludar con la cámara, Christopher. ¿Estás ahí grabando? Nos vemos luego en el gimnasio. Vale, sí. Hasta luego. Christopher era nuestro profesor de lenguaje corporal. Es un excelente profesor. Con el lenguaje corporal te puedes dar cuenta de ciertos detalles a la hora de comunicarte con las personas. Puede ser para venta, puede ser para lo que sea, da igual el qué. Pero todos tenemos unos gestos que hacemos y cuando coinciden dos o tres gestos ya sabes que es una cosa o sabes que es otra, o te lo puedes imaginar. Yo me guío también mucho por la intuición, ¿no? Pero bueno, lo importante es que siempre voy con buena onda, en el sentido de, a mí por ejemplo, calificar a una persona sin conocerla no me gusta hacerlo, prefiero conocerla. Porque ya no quiero que me molesten. Quizá me equivoque, no lo sé, pero es mi forma de ser. Por aquí delante voy a hacer otra foto, aquí con donde está la bajada. Fijaros qué cantidad de personas, ¿eh? Pues ya cercano a las 6 de la tarde. Ahora por aquí paró otra vez un poquito, no es tan fuerte la lluvia. Es más suavecita otra vez. Bueno, estoy aquí al lado del cambio de moneda de aquí, 19,55 y 19,60 el euro. Así lo cambian aquí, en esta zona. Y lo que siempre os comento, que no es el precio en todas las partes igual, que vosotros debéis de moveros un poco y donde veáis que está mejor el precio para hacer el cambio de dinero, ahí lo cambiáis. ¡Amigo! A veces me cambio de mano la cámara, dependiendo por dónde me pasan las personas. La máscara está sin máscara, aquí la tenéis con la máscara en la mano. Pero tenemos otro aquí delante.
Bueno, pues ya cruzamos la Constituyente, la avenida, y en 3 cuadras más llegamos al gimnasio. Qué bueno que por aquí no llueve nada ahora mismo. Aún no ha empezado aquí la música en directo. Aquí están, me imagino que esperando que empiece. Bueno, ya sabéis que os podemos apoyar con las rentas si necesitáis apoyo para tener una renta segura en una zona como la que estamos andando, pues me contactáis. Ahí os pongo un vídeo promocional de una de ellas y seguimos con la grabación. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Bueno, pues normalmente en todos los vídeos pongo mi número de WhatsApp porque más de una vez me queréis comunicar alguna cosa, pues ahí tenéis el número de WhatsApp en la descripción de los vídeos. Como hace fresquito, la gente quiere sentarse más dentro que fuera, ¿eh? Ese es un detalle también que tenéis que ver. Pero aunque hace fresquito, vamos casi todos en manga corta, ya lo veis. Es un... Bueno, mira yo cómo voy, con las mangas estas así. Y esto ocurre porque, bueno, el fresquito lo notamos porque llevamos poquita ropa. Si no te dirías qué temperatura más buena, ¿no? Buenas tardes. Luego. Los mando saluditos. Yo sé que tienen familia en Canadá y cuando ven el canal los ven ahí tan relajados, tan a gusto, que dicen qué felices son, qué bueno que estén allí. Hasta luego. Bueno, pues ya tenemos ahí el gimnasio, en la primera planta. Vamos a ver cómo le va a Adriana. Hoy hace solamente una clase, 1 hora. Y yo ya me voy para adentro para hacer la mía. Pues ya empezaron su clase, son las 6 y 2 minutos. Adriana es la primera que ve en el espejo a la derecha, la que va de azul. Qué bueno. Terminando el día de hoy.
7 de la tarde, casi de noche. ¿Dónde dejamos el carro? Ah, sí, por aquí. Ya se me olvidó. Bueno, pues hasta mañana. Mañana será otro día. Las nubes que vienen son de lluvia. Y yo que pensaba no grabar más, aquí estoy en los aparcamientos del Chedraui, a ver qué compramos hoy. Pues la casa, no sé cómo lo hacemos, pero se va vaciando la nevera rápido. Bueno, de ofertas el día de hoy que me pueda interesar, pues de momento creo que nada. Ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Pues buenos panes hay, muy buenos. Y cuando hace fresquito más apetece comer pan. Eso me dice Adriana, que no le gusta comerlo, pero ahora mismo sí. Ricos no, lo que sigue. Bueno, pues a la fruta, que es lo que más compramos cuando venimos por aquí también. Bueno, pues acabo de comprar el salmón en 3,29, pero lo bueno es que está cortado para que podamos hacer 2 por bolsa. Está muy bien. Bueno, pues estoy aquí al lado de la fruta. Os voy a grabar una publicidad que le hemos comprado al gato la comida. Fíjate lo que pone aquí. De 11 pesos te pone abajo 5 por 48 y debajo de eso te pone menos de 7 pesos. Cuesta menos de 7 pesos. Mira. 48 dividido por 5, 9,6. Así que la persona que hace las ofertas, de verdad, que engaña a otro. Quizá tengan razón, porque es que esto, la hora de leerlo, la verdad, la hora de leerlo te confunde. Lo que te están diciendo es que te cuesta 7 pesos menos al comprar 5. No es que te cuesten a 7 pesos o por debajo de 7 pesos, no. Te cuesta 7 pesos solamente de ahorro. Es que la verdad es que a veces no se entienden muy bien las ofertas. ¿El qué? Se ve bien. Ah, sí. Esta es la señora. Está bien, así se ve bien. No, sí que se ve bien. ¿Quieres una o qué? Bueno, pues aquí tengo la pechuga de crío y esta es la carne molida, que es con menos grasa porque hay otra con más grasa, esta es con menos grasa. Y ya. El tomate que está agarrando Adriana ahora, esto le llaman tomate verde. Yo no lo conocía hasta que llegué aquí a México. Y el jitomate es el tomate canario que llamamos en España, este de aquí. Y luego está el tomate bola, que es el más habitual en España, aunque en España tenemos mucho también, mucha diferencia de tomates, ¿no? Pero bueno. El paraíso está un poquito más barato que el Ataulfo, que es el que más me gusta. Vamos a mirar los huevos, porque ya que me ha mandado para aquí reportaje Luis Castillo de los huevos allí en Chicago, pues le vamos a decir cómo están por aquí los de 12 unidades. Yo los compro de estos libres de pastoreo. Libre de pastoreo, pues hay varios precios. Hay estos de 84 pesos, estos de 70, estos de aquí, y estos de 75, estos de acá. Todos estos son de pastoreo. Y luego los más baratos no hay por aquí. Aquí son todos libres de... Me refiero que son todos como huevo fresco, alimentado con grano, que no le han puesto inyecciones raras. Y estos de aquí... Oye, han puesto este huevo 2x1. 30 piezas, compras por 98 y te llevas 2. Eso es lo que me estás diciendo. Hay una oferta. Pero no lo suelo comprar estos. Bueno, pues nada. Me voy para caja, que allí tengo a Adriana esperándome en caja. Ahora sí, ahora ya casi despidiéndome ya, ahora sí. Bueno, pues hasta mañana, ahora sí.